Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tamara Gamboa. Ustedes saben que soy socia fundadora de una organización sin fines de lucro que se llama Taeli, que tiene como objetivo difundir información que permite a los jóvenes aprender a tomar mejores decisiones respecto al cuidado de su salud. El día de hoy estamos muy emocionados de presentar un webinar con un enfoque en la sexualidad de los adolescentes y para esto hemos invitado a tres de nuestras egresadas del diplomado que les voy a pedir que, bueno, cada una de ellas se presente, si son tan amables. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Cecilia Mejía, ginecóloga, y tuve el placer de tomar hace unos meses el diplomado que me transformó mi visión y mi contacto y acercamiento hacia los adolescentes, las adolescentes que yo veo. Grisel. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Grisel Junco, soy pediatra y también hice el diplomado de adolescencia aquí en Taeli y en el Hospital Infantil de México y tengo un diplomado también en ginecología infanto-juvenil. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que esta información sea muy relevante. Claudia. Hola, buenas noches. Yo soy Claudia López, soy pediatra y soy infectóloga y bueno, también participé en el diplomado primera generación que, o sea, sí tengo que decir que me abrió los ojos de una manera que yo no creía, fue más de lo que esperaba y bueno, ha mejorado muchísimo mi práctica con mis pacientes día a día. Bueno, excelente. Yo, ya me conocen, pero me presento de nuevo. Soy la doctora Amalia Pastor Peralta. Soy pediatra, especialista en medicina del adolescente, madre de dos adolescentes, pero de lo que más me enorgullece hoy en día es ser parte de Taeli y miembro fundadora también y de este proyecto tan bonito que tenemos. Bienvenidos a nuestras ponentes expertas, exalumnas y bienvenidos a todos ustedes a este webinar sobre la salud sexual del paciente adolescente. Yo les quiero hablar un poquito de los objetivos que tenemos con este webinar, porque lo que queremos es realmente hablar de aspectos generales de la salud sexual en el paciente adolescente, pero sobre todo de cómo debemos abordar estos temas con nuestros pacientes en el consultorio, cómo es importante generar un ambiente seguro donde al paciente adolescente se le dé información clara, información veraz y donde podamos hacer trabajo de prevención. En realidad, en este webinar no nos vamos a dedicar a diagnósticos específicos ni a tratamientos específicos, pero sí queremos dejarlos sintiéndose más cómodos de cómo abordar estos temas de sexualidad con nuestros adolescentes y con algunas herramientas que creemos que les van a ser de gran utilidad. Así que bienvenidos a todos y te cedo la palabra, Tamara, para que empecemos con nuestros temas. Ay, estás en mute. Estoy en mute, perdónenme. Algo que hemos buscado en Taeli hacer de manera reiterada es como mantenernos bien conscientes de cómo está cambiando la epidemiología del país y en base a eso como empezar a hacer más educación en base a cómo se está viendo que viven su salud los jóvenes. Y pues una de las cosas que platicábamos con la doctora López, que es especialista en infectología pediátrica, pues justamente era el cómo las infecciones de transmisión sexual han ido en escalada rampante en los últimos años. Clau, ¿qué nos puedes decir de cómo se ve esto a nivel panorama estadístico nacional? Estás también en mute. También estás en mute. Listo. ¿Te puedo compartir unas diapositivas o? Sí, por supuesto. Efectivamente, las infecciones de transmisión sexual han incrementado de manera muy importante y de acuerdo a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las que más incremento han tenido son cándida, vulvovaginitis, sífilis, VIH y gonorrea. Les pongo esas estadísticas, no hay del 25, pero de 2023 a 2024 aumentaron de 469,000 a 560,000 en un año, que parece poquito, pero 100,000 en un año es muchísimo. Se han hecho
encuestas para medir más o menos cuál es la causa de esto y se habla de que aunque estamos en la era del Internet, hay algo que se llama infodemia, o sea, la información no es la adecuada y entonces hay barreras de la información muy importantes, es decir, creen que lo saben pero no lo saben y efectivamente se ha perdido el miedo a una enfermedad de transmisión sexual, algo que había pasado que pues cuando el VIH en los 80 se describió como mortal, había mucho miedo y se utilizaba mucho la protección. Hoy en día se sabe que es una enfermedad crónica más que una enfermedad mortal y eso hace que se haya perdido el miedo y bueno, las barreras de informativas han hecho que haya un incremento muy importante. Y algo que yo creo que ahorita nos podrán comentar pues más los que ven clínicas de adolescentes o ginecología, también ha disminuido el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Y ahorita te voy a mostrar dos estadísticas porque son completamente diferentes, aunque son las dos de México, ¿no? Aquí vemos más o menos en escalada cómo han aumentado todas, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, y bueno, aunque no les da miedo, el problema con la sífilis y la gonorrea es que cada vez son más resistentes. Y entonces no son mortales, pero sí son de estas enfermedades que a propósito de la Semana de la Resistencia, cada vez son más difíciles de tratar. Y esto no es para que vean todos, es como para mostrarles más o menos, esta es esta semana de epidemiológica de este año, la viruela del mono, la sífilis congénita, que es de lo que más ha aumentado, la sífilis congénita de tener el año pasado en la misma semana de 300 casos, esta a la misma semana tenemos 850, que es de lo que más ha aumentado, sífilis congénita, ¿no? Algo que básicamente teníamos en control. Y así en general, no es para ver, pero tanto sífilis congénita, sífilis adquirida, infecciones por VIH, tracomas, todas han aumentado más o menos al doble que la misma cifra que había en la misma semana el año pasado, ¿no? Lo mismo para el linfogranuloma venéreo y bueno, todo esto está asociado a que se tienen relaciones sexuales sin protección y también se habla de que está esta tendencia a tener relaciones sexuales de manera insegura, en cuartos oscuros o en sitios que solo van a eso, solo van a tener relaciones sexuales con desconocidos. Y bueno, el riesgo además de esto es que muchos adolescentes tienden a tomar PrEP para disminuir el riesgo de VIH, pero eso solamente disminuye el riesgo de VIH y no disminuye el riesgo de otras enfermedades, ¿no? Y aquí les voy a mostrar dos estadísticas que son distintas, ¿no? El, la encuesta nacional de salud habla de cuál es el conocimiento, esta es una encuesta del 2023, en cuanto al uso de métodos de protección en hombres y mujeres. Entonces hablan de que han escuchado de anticonceptivos 85% de las mujeres, 87% de los hombres. Saben que el condón previene un embarazo solo 52% de las mujeres y 19% de los hombres, lo cual parece imposible, pero sí siguen sin verlo como un medio para prevención de embarazo. Y luego no utilizan ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual, 10% de los hombres y 76% de las mujeres, lo cual es bien importante, ¿no? Y en relaciones subsecuentes, 8% de los hombres y 78% de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo ni método de protección. Entonces, pues esto es algo bien importante porque pues a nuestra población vulnerable la pone en riesgo pues de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Claudia, gracias. Parece que la epidemiología en las infecciones va en aumento. Yo creo que no podemos no comentar el hecho de que, aunque en la estadística dura parece no haberse movido el inicio de vida sexual activa, sí que el número de parejas ha incrementado. Y como tú decías, las prácticas sexuales de los jóvenes hoy parecen ser como más libres y al mismo tiempo más irresponsables, porque se encuentran con personas que no conocen o encuentran con personas con quienes no hay un lazo afectivo necesariamente o en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias y de esa manera les resulta muy difícil protegerse al momento de tener relaciones íntimas. Entonces, creo que es bien importante entender cómo ha habido una transición epidemiológica, tanto de las infecciones, pero entender cómo esto tiene una base social en cuanto a cómo los jóvenes están tomando decisiones respecto a su sexualidad, porque si educamos por ahí, entonces creo que es por donde podríamos impactar de una manera positiva
estos números que no se ven nada alentadores. Exacto. Sí, yo creo que ha cambiado un poco la percepción de la sexualidad de los jóvenes, de cada quien, ¿no? O sea, Sí, qué importante ese contexto que nos acabas de dar como base para empezar este webinar y también lo que dice Tamara de cómo, cómo ha cambiado la sexualidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero creo que este es un buen momento para preguntarte, Ceci, desde el punto ginecológico y como ya llevaste el diplomado, ¿qué has visto tú cuando llegan las niñas a tu consulta en relación a todo esto que acabamos de hablar y qué estás haciendo ahora un poco diferente que has llevado el diplomado? Sí, claro. Mira, es real lo que dicen. Pareciera que se perdió el miedo a todos estos temas de infección y de problemas, ¿no? Pero con relación a con lo que yo aprendí y que ahora hago, es pues explicarles muchísimo más que llegan sin conocimientos, llegan sin saber temas propios de infecciones de transmisión sexual, inclusive las propias mamás que a veces me traen a las chiquitas. Dicen, estoy aprendiendo con mi hija porque yo no sabía que podía pasar esto y esta infección y esta infección. Entonces, claro, sabemos que con el diplomado depende de la edad con la que llegue el adolescente, es el acercamiento o la información que le voy a dar a la paciente. Si son chiquitas de 12, 13, 15 años, obviamente a lo mejor no voy a hablar de estas enfermedades de transmisión sexual, pero si estamos hablando de ya 15, 16, 17 años, pues sí. Inclusive ya tengo preparada una charla de lo que nosotros aprendimos ahí en el diplomado, con diapositivas de estas son las enfermedades, estas son las lesiones, estas son las vías de transmisión, estas son los periodos de incubación, ¿no? Para que ellos se vayan con conocimientos. Y en relación también lo que yo he visto en la consulta es que como les tocó a estas chiquitas ya la vacunación por VPH, sienten que ya están protegidas por VPH y entonces dejan de utilizar o de tener sexo seguro, ¿no? Es decir, con condón. Y dicen, ya, yo ya estoy vacunada. Y las mamás también creen eso. Y entonces cuando llegan conmigo es que tienen muchísimas lesiones grandes o extensas, aun cuando son jóvenes. Ya sabemos que la colposcopía y el Papa Nicolau ya se define o se tiene que hacer después de los 21 años, antes no. Pero cuando llegan conmigo a los 21 o 22, que ya es indicado hacerlo, tienen lesiones grandes, pero porque han tenido múltiples parejas sexuales sin usar condón porque están vacunadas por VPH. Entonces, más que la protección, han dejado de tener miedo, pero que no les explican, a lo mejor los ginecólogos o sus propias mamás o las autoridades, que solo te protege para 4 tipos de VPH o ahora ya la que tenemos no navalente para 9 tipos, pero no para los 100 tipos de VPH que existen, ¿no? Entonces, todo esto ya explicárselos a ellas según, repito, la edad, pues nos ayuda muchísimo. Y estamos haciendo entonces ahora prevención en relación a la información. Sí, no, claro. Y bueno, qué interesante lo que estás diciendo del BPH. Claro, sienten que están protegidas Mm. y híjole, qué importante mencionar eso también. A raíz de lo que han dicho las dos, para mí se me hace importante hablar un poco de los tabúes sociales también en relación al abordaje de de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, porque estos tabúes sociales, la verdad es que algunos están profundamente arraigados y va un poco, o sea, y más yo creo en los padres, obviamente, que en los adolescentes. Entonces, por eso vemos lo que está pasando, porque hay, digamos, esta incomodidad para hablar de temas de sexualidad o esta que si se hablan de temas de sexualidad, entonces promueve la conducta sexual o todavía hay eh, mitos culturales y mitos morales, por decirlo así, persistentes. Entonces, se aumenta esa brecha de la que ustedes están hablando del desconocimiento del adolescente. Y entonces
el adolescente tiene limitado un poco el acceso a esa información clara de la que están hablando ustedes, a esa información veraz, a esa información oportuna. Y eso en lo que resulta es en infecciones de transmisión sexual, en embarazos no planeados, eh, híjole, en conductas sexuales de riesgo, que es de lo que hemos estado hablando. Pero qué bueno que estamos todos aquí porque nosotros como pediatras, ginecólogos, profesionales de la salud, estamos en una posición invaluable para ser los que demos esa información fidedigna, los que creamos estos espacios seguros para que los adolescentes resuelvan sus dudas, hagan sus preguntas, para que nosotros hagamos prevención, para educar a los padres, como ya dijiste, muchos de los padres. Hay que educar a los padres y que aprendan no solo de los temas, pero que es importante una comunicación abierta sobre estos temas con sus adolescentes, que también nosotros sirvamos para reducir el estigma, para normalizar estas conversaciones y hablar de estos temas. Tamara, no sé si quieras agregar algo más. Pues mira, me parece súper relevante esto que dices, Ceci, de cómo perciben que ya están protegidas con la vacuna de VPH, porque creo que los pediatras somos los expertos vacunólogos, correteadores de pacientes para ponerles vacuna, ¿no? Y que los adolescentes vuelven muchas veces al consultorio del pediatra buscando la vacunación contra VPH. Y qué importante como tomarnos el tiempo de hacer un poco de educación en sexualidad justo en ese momento, ¿no? Y explicarles, bueno, para qué les protege, pero hay un montón de otra información que habría que compartirles en esa visita y quizá dejar la puerta abierta, ¿no? No, no quizá, más bien dejar la puerta abierta para que esta conversación siga. Creo que muchas veces los papás no saben ni por dónde entrarle porque en su propia experiencia tampoco tienen las palabras para hablar de la sexualidad. Y algo que se me hace bien bonito que hemos ido construyendo en Taeli es como esta perspectiva biopsicosocial de la persona y también de la sexualidad, porque generalmente la sexualidad se aborda desde una perspectiva solamente biológica, en donde los libros de texto tienen las partes del cuerpo, que sí como te embarazas, el ciclo ovulatorio, los anticonceptivos, pero eso es sumamente biológico, o sea, solamente se refiere como si fueras vaca, perdón, como si fuéramos vacas, no siendo personas, ¿no? Entonces, hay un desfase. A mí me gusta explicar en la consulta que ver a una persona en este entorno biopsicosocial en el que su cuerpo a los 15 ya está listo para reproducirse. Entonces, eso hace que tenga cierto tipo de conductas, pero tiene una corteza cerebral que le va a permitir regularse, que necesita irla desarrollando poco a poco con la tolerancia a la frustración, con los límites que van a poner los papás, con la educación y el enseñarlos a resolver problemas y tomar decisiones. Y esto va a tener que ver con el desarrollo cognitivo de los adolescentes, pero no, como que normalmente la sexualidad no se ve vinculada al desarrollo cognitivo de los jóvenes. Y luego está toda la parte emocional, romántica. Hay estadística súper interesante que dice que las chicas que inician vida sexual activa hoy en nuestro país empiezan a tener relaciones enamoradas y que no necesariamente los chicos empiezan a tener relaciones desde este estado de inconsciencia, ¿no? Entonces, es importante entender el desarrollo psicológico de los jóvenes al momento de inicio de vida sexual, porque justamente si no lo entendemos, no podemos ayudarlos a tomar mejores decisiones en esos tiempos. Y la otra parte que es la social, que me parece gravísima, porque hay una hipersexualización de los niños en la música, en la forma de vestir, en los contenidos de películas, que definitivamente hace que un cuerpo que ya está listo para la reproducción parezca que ya está listo socialmente para que la niña use faldita corta y ande con la pancita al aire y baile reggaetón, pero que en realidad pues no nos hemos dado a la tarea de hacer la parte de educación y de supervisión de que el desarrollo psicológico de esa persona esté bien. Entonces, tenemos que cuidar a nuestras infancias y eso sí nos toca a los pediatras. No sé si alguien más quisiera comentar porque las vi así con su... Ya, fíjate que a mí me gustaría comentarte algo que tiene que ver con el diplomado. Yo creo que aquí tenemos dos barreras muy importantes. Una, tenemos una barrera legal
que es el poder ver a un paciente menor de 16 años solo. Entonces, esta barrera, pues finalmente impide que muchos de los adolescentes que tienen una enfermedad de transmisión sexual, o sea, ya evidente, no saben con quién ir. O sea, no acuden a su papá, pero tampoco los recibe el pediatra solo. Y entonces, en esta medida, creo que instancias como el diplomado son muy importantes porque sí creo que también pues un bache o un desfase en nuestra formación como pediatras para abordar esto. O sea, es una realidad que cuando tenemos adolescentes que inician vida sexual, si tenemos con ellos toda la vida, tendríamos que tener como esta apertura para que ellos se abrieran a hablar con nosotros. Y muchas veces, ahorita que comentabas lo de la vacuna, se les pone la vacuna y se habla solo de VPH, pero no hablamos como pediatras con nuestros adolescentes de los riesgos de iniciar vida sexual activa y de las medidas que pueden tener para prevenir tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente es un canal que deberíamos abrir, porque si es un paciente tuyo toda la vida, es un canal que debe estar abierto y si lo abres, pues el paciente tendría alguien con la capacidad para educarlo. Y creo que eso es algo que tenemos que empezar a abordar, ¿no? Si viene en un diplomado, sí como parte del programa de formación del pediatra o de la atención médica continua, porque sí creo que son dos baches muy importantes. La formación para abordar a un adolescente con estos temas, que pues, o sea, cuando te llega el adolescente enfermo, pero no hablamos con ellos antes, eso es una realidad. Y la otra es este bache que tenemos que afrontar de, pues, hasta dónde puedes ver a algún adolescente o no, porque tampoco le vas a negar la atención, pero muchas veces dicen, no, pero vino si su mamá. Yo he visto pacientes que llegan conmigo porque no los quiso ver el pediatra solos, y a mí llegan conmigo como infectóloga, no como pediatra, y son niños de 15 años con enfermedades de transmisión sexual que no saben con quién ir, ¿no? Entonces está este bache porque pues, no los quieren ver porque sienten que hay un problema legal, pero al final alguien tiene que verlos, ¿no? Yo quiero agregar ahí que creo que un poco la culpa de que los niños, o en mi caso adolescentes, no se abran a este comunicación con los médicos de, oye, te quiero compartir que siento esto, que me pasa esto, un poco va hacia atrás, que fue nuestra culpa, ¿sabes? Como no hacemos este abordaje que ya lo aprendí, ¿no? De biopsicosocial, y que ahora lo digo muchísimo en la consulta, de vincularme con el paciente, que sepa que me interesa, que no solo es de, te voy a dar una receta, te duele la garganta, o bueno, en mi caso, no sé, tienes comezón en la vulva y te doy una cremita, ¿no? No, o sea, ya cuando ven que tú abordas preguntas más sobre inclusive su propia salud, su alimentación, su estado mental, su todo, vas teniendo vínculo afectivo, y que entonces de forma consecutiva se van a ir abriendo, ¿no? Y eso está buenísimo, o sea, tanto inclusive, repito, en adolescentes como también en mis pacientes adultas mayores, te abre un camino bien valioso, en donde sí ya te van a compartir y te van a decir, oye, tengo dudas en esto, creo que ya nada más, o sea, te voy a preguntar más, y eso es nuestra tarea. No, definitivamente, y qué bueno que tocas estos temas, Ceci, porque nos das pauta al siguiente tema, y es, ¿qué pasa cuando llega un adolescente a la consulta y nosotros queremos abordar esos temas? O sea, ¿con qué herramientas contamos? Y para mí lo más importante es empezar diciendo que cuando llega un paciente adolescente a la consulta con sus papás, o solo con su papá, o solo con la mamá, es muy importante explicarles qué va a pasar en esa consulta. Y de las cosas más importantes es que se le va a dar un espacio a solas al adolescente para que platique con uno. Eso es parte de la consulta adolescente. Ya lo mencionaste, Ceci, depende un poco de la edad del adolescente. Si es un adolescente, pues temprano, no necesariamente necesita ese espacio, pero conforme va creciendo, sí es un espacio muy necesario, porque es un espacio donde el adolescente se va a sentir más cómodo explorando ciertos temas, saliendo de ciertas dudas y tratando de estructurar a veces ciertos argumentos para después poder presentárselos a los papás. O sea, simplemente no han tenido, no los han podido entender ellos mismos, y uno les ayuda a eso en la consulta. Pero para eso tenemos herramientas que ustedes conocen, las herramientas para la entrevista
psicosocial como el famoso HEADS, del cual todos han oído, o el SHADES, que también es importante porque empieza con factores protectores positivos, pero ambas herramientas tienen el rubro de sexualidad, que es uno de los rubros más importantes. Y ese rubro sí es importante. O sea, se puede explorar con el paciente, con los padres presentes, pero después es importante explorarlo a solas, porque suele salir más información, porque como bien dijiste, uno hace preguntas más abiertas, escucha atentamente, esa escucha reflexiva. Ah, entonces lo que me estás diciendo es esto para que el paciente se sienta escuchado. Y ahí, para hacer un historial completo, es muy importante las 5 Ps de una historia sexual. Las 5 Ps se traducen muy bien del inglés. La primera es partners o parejas. ¿Cuántas parejas han tenido? El sexo de las parejas, si las relaciones tal vez han sido estables o han sido ocasionales. Esto es muy importante. Después la siguiente P de practices o prácticas sexuales. Si han tenido sexo oral, anal, vaginal. Esto es importante saberlo porque pues tenemos que ver qué riesgos está asumiendo el paciente y qué información vamos a dar en cuanto a la prevención. Después viene prevención de enfermedades de transmisión sexual. O sea, si saben utilizar un método de barrera, si lo están usando, si no lo están usando, si saben cómo prevenir infecciones de transmisión sexual. Después viene esta cuarta P, que es la que menos traduce al español, que es past STIs, o sea, antecedentes de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, si las han tenido, si las han tratado, si han estado adheridos al tratamiento y el seguimiento. Y por último, y no menos importante, la prevención del embarazo. Si saben cómo prevenir el embarazo, si saben de métodos anticonceptivos, si están usando algún método anticonceptivo. Entonces, estas 5 Ps dentro del rubro de sexualidad nos permiten un historial de salud sexual muy completo en nuestros adolescentes. Y por último, nada más quiero recordarles de la entrevista motivacional, porque la entrevista motivacional es clave en la medicina del adolescente, porque es una entrevista que nos permite encontrar al paciente a donde está en cuanto a el problema que identificamos, si el paciente reconoce que hay un problema y quiere cambiar, si de plano no ve ningún problema o si tal vez reconoce el problema, pero no está listo para el cambio. Y cuando nosotros hacemos ese diagnóstico, entonces ya podemos decidir cómo vamos a ir moviendo ese paciente hacia conductas que lleven a ese cambio que está para bien en este paciente. Entonces, la entrevista motivacional dentro de todo eso es clave. Entonces, empezamos con el tamizaje psicosocial, lo llevamos un poco más específico dentro del rubro que queremos explorar, que el día de hoy estamos hablando de sexualidad y nos tocan las 5 Ps, y después los llevamos al cambio con la entrevista motivacional. Y Tamara, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, a mí me parece siempre importante hablar que cuando trabajamos con adolescentes buscamos esta parte de reducción del daño, Ujú. porque hay conductas que ellos realizan por decisión propia, por conocimiento o desconocimiento, o porque están en este proceso de aprender a tener una vida sexual. Y entonces una visión absolutista de blanco o negro no nos sirve para nada. Juzgar a un paciente al que le dices, qué mal que ya empezaste vida sexual y entonces ahora el objetivo sería que ya no tengas vida sexual de aquí hasta que te cases, en realidad es algo que pues obviamente el paciente no va a aceptar. Y creo que reconocer como esta reducción del daño tiene un enfoque de ir ayudándolos a que tomen mejores decisiones. O sea, es invitarlos a la reflexión para que mediante la reflexión ellos puedan decidir cómo van a modificar su conducta. Por ejemplo, bueno, pues habrá quien diga yo hubiera querido que mi hijo iniciara vida sexual mucho más tarde. Pues sí, pero ya la empezó. Entonces, si la va a empezar, si ya la empezó y la va a seguir teniendo, pues la reducción del daño implica que use preservativos siempre. ¿Y quién le va a comprar los preservativos? Pues si el chavo no trabaja, se los va a comprar el papá, le guste o no le guste, o la mamá. O sea, es parte
de la seguridad que requiere como pasta de dientes o como toallas sanitarias, porque no vamos a ayudar en nada al decirle, no, aquí se cierran las puertas, ya no puede salir, porque un adolescente motivado para tener vida sexual va a encontrar la manera, o sea, aunque le pongas un cinturón de castidad, va a encontrar la manera. Entonces, creo que esa reducción del daño es súper importante. La otra cosa que me gustaría comentar también a propósito de reducción del daño y de algunos casos que he visto recientemente, hay adolescentes muy chiquititos tempranos y preadolescentes que han llegado a la consulta con uso compulsivo de pornografía. Mm. Y aquí es bien importante también como entender esta parte de la reducción del daño, porque cuando el cerebro de los jóvenes está condicionado de manera tan importante para buscar el placer de la pornografía, para cambiar el estrés o la ansiedad que están viviendo, no podemos hacer algo tal como esperar que se acabe por todos los medios. Más bien tenemos que iniciar el camino de diálogo en donde ellos van entendiendo cuáles son los factores estresores, las diferentes respuestas de afrontamiento que pueden tener para el estrés, el hacer la pausa y decidir entre busco pornografía o me pongo a hacer ejercicio o hago algo más productivo, incluso iniciar psicoterapia. El asunto es que no podemos buscar blanco y negro. Es bien importante que a los adolescentes los acompañemos en ese tránsito entre los grises para que vayan cada vez teniendo conductas más sanas. Sí, no, eso es clave y es, como digo, la base de la entrevista motivacional y la reducción de daños, que no podemos ser médicos absolutistas y mucho menos con adolescentes. O sea, hay que entender a dónde están, por qué llegaron ahí, sin juzgar, ahora, sin decir, ah, sí, sí, claro, esto está bien, no, pero sin juzgar para que puedan lograr el cambio. Y esto es muy importante. Algo que yo quiero mencionar, y es un poco echándonos para atrás, pero creo que es importante, quisiera oír también el comentario de las panelistas, es que cuando uno trabaja con adolescentes y cuando uno habla de sexualidad con adolescentes, uno tiene que tener muy claro y haber resuelto sus creencias y sus barreras y sus limitantes en cuanto a sexualidad, porque si uno, o sea, obviamente tenemos que dar información fidedigna, pero si uno ve la vida de cierta manera, pues tenemos que tener mucho cuidado con no imponerle eso a los pacientes. No sé si quieren hacer algún comentario o han tenido alguna experiencia donde no se han sentido tal vez cómodas con ciertos temas. En general, el trabajar con adolescentes, bien lo dijiste, o sea, nos obliga a estar informados y tienes que Mm. romper muchas barreras y aprender a separar. O sea, yo creo que algo básico es lo que comentaban tú y Tamara, es que no puedes juzgar. Una cosa es tus creencias y tienes un paciente enfrente y no lo puedes juzgar, ¿no? Aunque piense distinto a ti. Y eso me parece que es muy importante en el contexto de tanto la sexualidad como el uso de sustancias, ¿no? O sea, el que yo nunca haya consumido una sustancia no significa que no pueda ponerme en el papel del adolescente para o aconsejarlo o hablar de eso. Y entonces sí creo que algo bien importante para generar un canal de comunicación con un adolescente es no juzgarlo, sea tu paciente, tu sobrino, tu hijo, si empiezas desde juzgar algo, que bueno, eso aplica para todo, ¿no? De cualquier edad, pero el problema es que los adolescentes sí están muy a la expectativa y muy sensibles. Entonces, si habías abierto un canal de comunicación y ellos se sienten juzgados, se cierra el canal de comunicación. Entonces, sí creo que tenemos que tener una apertura mental para cambiar lo que pensamos, o sea, no significa que cambies tu pensamiento o que si eres creyente dejes de ser creyente, sino para separar lo que es un paciente y lo que es tu creencias y sobre todo para evitar completamente juzgar porque entonces vas a cerrar ese canal de comunicación con cualquier persona, pero sobre todo con un adolescente que está muy sensible. Sobre todo también, tenemos que ser muy objetivos, como lo mencionó la doctora Claudia. Si tenemos algún tabú, inclusive hasta la misma expresión de nuestro rostro, ¿no? Al momento de que cuando preguntamos esto de las 5 Ps,
Inclusive tenemos que saber que existen muchas formas de expresar la sexualidad, ¿no? Ya lo habían mencionado también de que hay muchas formas de tener sexo, hay muchas costumbres y cosas que también los adolescentes andan creando, pensando, hay demasiadas tendencias, ¿no? Que inclusive ven en redes sociales y que no nos tenemos que espantar, ¿no? O a lo mejor tenemos sí que tener esa capacidad de nosotros ser completamente objetivos y separar todas nuestras creencias. Inclusive, si tenemos esa, o sea, de que hay algo que a lo mejor internamente no nos parece, tener esa capacidad de derivarlo con otra persona que sí sea capaz de poder darle la ayuda que necesita a ese adolescente. Pues sí, y a eso iba, que si uno no se siente capaz, pues encontrar a alguien que sí se sienta capaz. O sea, uno tiene que muy bien conocer sus límites. Pero bueno, ahora que ya Yo, entraste en perdón, participación, Grisel, yo creo que es excelente momento para que presentes tu caso, porque creo que nos va a dar mucha pauta de dónde discutir, porque habla mucho de estos temas y de lo que se puede presentar en la consulta. Bueno, voy a compartir pantalla. Quiero nada más como recalcar los puntos más importantes del caso clínico. No sé si se ve allá la pantalla ahí. Sí, Sí, perfecto. Bueno, quiero que sepan nada más que como contexto, yo trabajo en una zona muy roja en Iztapalapa. Entonces, llegan casos muy complejos como este y este es como un ejemplo de la confidencialidad, perdón, en la consulta y justo ese vínculo que nosotros tenemos que aprender a crear con estos pacientes de estas edades. Les quiero contar que hace 2 semanas más o menos vi a una paciente, es una paciente de 14 años que se conoce previa sana. Es una paciente que me consulta porque va al servicio de urgencias, porque presenta dolor abdominal, náusea, fiebre, vómito. Obviamente, pues son datos muy inespecíficos, entonces le realizan estudios paraclínicos donde se encuentran los resultados que están mostrados en la pantalla, una biometría hemática completamente normal. Sí había un proceso inflamatorio porque la PCR estaba muy elevada en 150 y tenía un examen general de orina patológico, ¿no? Nitritos, esterasa, leucos incontables. Entonces, el médico que lo vio, obviamente, pues hizo el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Le dio tratamiento con antibiótico, le dio amoxicilina, después otro médico le dio nitrofurantoína y así, muchos médicos le dieron múltiples tratamientos. La paciente acude al servicio de urgencias 20 días después, que es cuando me toca verla, por la misma sintomatología, aunque ya no estaba tan florida, ¿no? Decía que tenía persistencia de dolor abdominal, el dolor localizado en hipogastrio, cólico, intermitente, no había como algún factor exacerbante, atenuante. Tenía náuseas, tenía vómitos que también eran intermitentes, que a veces se presentaban 2, 3 por día. Además de fiebre intermitente, no me sabían decir exactamente el grado de fiebre, pero sí que tenía un incremento de la sensación térmica. Entonces, pues acuden otra vez a valoración porque a la mamá, pues obviamente no se le hace normal. Cuando la exploramos, obviamente sospechando alguna patología que tenga algún compromiso, algo quirúrgico, no había ningún dato de irritación peritoneal, solamente tenía dolor en ambas fosas ilíacas, datos de inflamación inespecíficos, no había datos de respuesta inflamatoria sistémica y no había datos de abdomen agudo. Entonces se le toma de nuevo ciertos estudios de laboratorio, igual la biometría normal, la PCR ya disminuyó de 150 a 50, la procalcitonina está negativa y el examen de orina, como lo ven ahí, está todavía como que ahí medio dudoso, ¿no? Entonces solicitamos urocultivo y un ultrasonido pélvico en sospecha de que tiene una infección ahí y a pesar de que ha recibido bien los tratamientos médicos anteriormente, o sea, hay ahí algo que a lo mejor en el contexto de algún otro médico de primer contacto, a veces los pediatras no tenemos esa como clic de
preguntar algunas otras cosas importantes. Recordemos que es una paciente adolescente en adolescencia intermedia, entonces hay que ser como un poquito más precavidos, recordar que las niñas a veces se nos va en la consulta, pero recordar que las niñas tienen una historia menstrual y que tienen ciertos antecedentes ginecobstétricos que preguntar, ¿no? Entonces ya reinterrogando, es una niña que tiene 2 años de edad ginecológica, tiene ciclos menstruales completamente irregulares, no tiene idea absolutamente de cuándo fue su último ciclo menstrual, no especifica exactamente su fecha de última menstruación y refiere que tiene periodos menstruales cada 2, 3 meses, ¿no? Y preguntando ya, hay que explicarle a los papás que necesitamos hacer cierto interrogatorio a solas con el paciente como parte de un protocolo. Ajá. Y ese protocolo es platicar, pues, a lo mejor de ciertos aspectos. Obviamente ella negaba que tuviera flujo, negaba que tuviera alguna vida sexual activa, pero ya reinterrogándola sola, empezó recientemente con vía sexual y al momento de preguntar el número de parejas, o sea, se quedó callada. Solo quiso responder múltiples, o sea, no dijo si muchas, pocas. Obviamente, preguntando si usaba algún método anticonceptivo, pues no lo usaba, negó que ingiriera inclusive píldora de anticoncepción de emergencia, que es algo que también frecuentemente las adolescentes hacen, que piensan que es un método anticonceptivo y lo consumen a cada rato. Y pues obviamente tampoco usaba preservativo en estos encuentros sexuales. Preguntando también, refirió ya sola que tenía cierta leucorrea, que para ella no la percibía fétida, que tenía varias semanas de evolución. A lo mejor decía ella que sí se podía relacionar un poco con los síntomas de dolor con los que ella había empezado 20 días atrás, ¿no? Entonces esto, pues obviamente nos cambia completamente el panorama y sospechamos una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, se hace interconsulta al servicio de infectología pediátrica de ahí mismo del hospital y pues se da tratamiento para la sospecha de esta enfermedad. Y bueno, como médicos a lo mejor sabemos qué tenemos que hacer clínicamente, pero hay muchas todavía interrogantes aquí que hacen como ruido en este caso clínico, ¿no? Y que no sé si qué opine la doctora Tamara, la doctora Amalia, ¿no? Sobre justo la confidencialidad era algo que teníamos como pues cierto problema ahí de que qué va a pasar con esta paciente. Se le tiene que decir a la mamá completamente sobre la patología que estamos sospechando. Obviamente, cuando se habla con la paciente adolescente, decimos que hay cosas que como una consulta de psicología, psiquiatría, hay cosas que se tienen que quedar entre nosotros, médico, paciente, pero a veces, inclusive la norma oficial, la 047 nos menciona ciertas características específicas de la consulta que nos van a hacer si le decimos o no lo decimos al tutor de esta paciente de qué es lo que realmente está pasando con ella. Bueno, primero que nada, Grisel, te quiero felicitar por la presentación. Y este caso nos gusta mucho porque ilustra muchísimo de lo que les veníamos hablando, o sea, de una paciente adolescente con poca información, la mamá tiene poca información, es una edad temprana, ya tiene múltiples parejas, que lo veníamos hablando, que ya las conductas sexuales son otras, de la importancia de hablar en algún momento con la paciente a solas, porque si no, y de interrogar acerca de estos temas, porque si no, quién sabe por cuánto tiempo lo hubieran seguido tratando por por una Infección de vías infección urinarias. de vías urinarias. Y más encima tiene este aspecto interesante de la confidencialidad. Entonces, bueno, abro a la discusión entre nosotras que estamos aquí y también si hay preguntas de nuestros oyentes. Pero bueno, Preguntan aquí si le hicimos prueba de embarazo. Sí se le hizo una prueba de embarazo, obviamente. Recordar que a todas las pacientes adolescentes, como decía el doctor House, todas mienten. Entonces, sí se le solicitó prueba inmunológica, la cual salió negativa.
Excelente, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, especialmente de el aspecto de confidencialidad que es tan importante? Yo quiero hacer un comentario, porque hace algunas semanas, incluso en el grupo de pediatras de Querétaro, lo sometí como es algo que tenemos que hablar a nivel colegio de pediatras, porque cada vez más llegan a la consulta de pronto adolescentes tardías, pero que siguen siendo menores de edad, y que en esta idea de la libertad de su sexualidad empiezan a involucrarse con relaciones sexuales con hombres adultos bastante más grandes que ellos y que como tal, eso califica como un delito, en Querétaro se llama estupro y el castigo para el estupro es que se tienen que casar en ese estado, ¿eh? O sea, en ese estado el castigo para ese delito es que se tienen que casar o que el hombre puede pagar una multa por lo que realizó. Entonces, solamente se los planteo porque es algo cada vez más común. Ustedes piensen en una chica de 16, 17, 18 años que está involucrada con una pareja que ya está en la universidad, que es mayor de edad y que es sexo consentido, pero que no necesariamente es algo legal. El caso en particular que a mí me sacudió, y no es el primero que veo, es el caso de una adolescente tardía, en donde el entrenador de su deporte favorito es alguien con quien se lleva bien, es alguien con quien tienen conversaciones por WhatsApp en las noches y de pronto la conversación se erotiza y entonces tienen encuentros casuales, son relaciones que no tienen un vínculo afectivo, pero que las adolescentes viven como algo supernatural y que en realidad no se dan cuenta de la relación de poder que existe entre un adulto que es tu coach y tú que eres una miembro del equipo de deporte. Entonces, creo que tener súper claro que la confidencialidad tiene tres aspectos, o sea, tres limitantes y que hay que explicarlas desde el principio de la consulta es si la vida de mi paciente está en riesgo, necesito abrirlo con los papás. Si sé de alguien más, compañero, amigo, par de mis adolescentes está en riesgo, lo tengo que abrir con sus papás para abrirlo con los papás de ese adolescente. Y si alguien sabe de algún menor de edad que está siendo abusado psicológica o físicamente, también tenemos que abrir ese caso. Y a mí me gusta cerrar esta explicación de los tres argumentos para romper la confidencialidad diciéndoles siempre, porque todos los adultos somos responsables de todos los menores. Y entonces yo no me puedo quedar callada cuando un menor está siendo abusado o cuando su vida está en riesgo, porque obviamente queremos que estén bien, queremos ayudar, ¿no? Entonces creo que es bien importante que sepamos que eso legalmente existe. Ahora, el tema de los derechos sexuales de los niños y los adolescentes ha sido en algunas ocasiones malentendido, porque los adolescentes pueden decir, es que yo tengo todos los derechos sexuales a los 12 años porque así está descrito y así está publicitado, por ejemplo, por Secretaría de Salud de nuestro país. El asunto es que tú tienes derecho a tu sexualidad en la medida que puedas demostrar responsabilidad para ese derecho. Entonces, solamente puedes ejercer libremente tu sexualidad cuando tú demuestras ser responsable. Y un chiquillo de 12 años, pues perdónenme, pero todavía no está correctamente desarrollado psicológicamente como para poder asumir las consecuencias de un sexo inseguro, por ejemplo. Entonces creo que el caso que presenta Rizel es claro en que si a esta niña no se le interviene y no se le da tratamiento, se va a morir infectada, ¿no? Entonces es claro para mí que ese es el argumento por el cual se tiene que abrir el caso a los papás. Súper difícil, no digo que no, pero hay que hacerlo porque de otra manera no la van a atender y no la va a ir bien. Además de que también tenemos que interrogar el hecho de cómo son esas parejas sexuales, ¿no? Ujú. Justo lo que mencionamos, si son parejas mayores de edad, o sea, y si está haciendo, porque hay casos de trata de personas también. Hay casos de que inclusive la misma familia puede estar inmiscuida en un caso, en casos de prostitución. Estos sí son delitos que sí se tienen que denunciar. Entonces,
justamente tenemos que aprender a hacer ese clic con los adolescentes para que nos cuenten este tipo de cosas y ver cómo los podemos ayudar. Y explicar también que no es que queramos echarlos de cabeza o, oye, ¿cómo te atreves a iniciar tu vida sexual a esta edad tan chiquita, ¿no? O clásico que luego cuando lo vemos nosotros digo, yo estaba jugando con Barbies a esa edad y tú, pero obviamente la sociedad ha cambiado y justo tenemos que preguntar también, este, ya sabemos que no se cuida en sus relaciones sexuales, ¿no? Pero que sí son mayores de edad con los que lo está teniendo, si está siendo explotada o inclusive violentada sexualmente. Y que eso es algo que tenemos nosotros que intervenir en eso. Entonces falta como todavía que se resuelva el caso, platicar todavía un poquito más. Se solicitaron algunos estudios paraclínicos con esta paciente, ultrasonido, evaluar, ver que ya esté completamente asintomática, pero justo hay todavía varias cosas que interrogar con ella. Sí, definitivamente es un caso que definitivamente falta información, o sea, falta información para llegar a donde queremos llegar con esta paciente. Ahora, sí es importante saber que, pues obviamente ella llegó con un caso agudo y había que hacer el tratamiento de ese caso agudo con el interrogatorio que se pudo hacer en ese momento, pero sí es muy importante eh, hacer las 5 P's más completas con esta niña y realmente entender a dónde está y a dónde está en su sexualidad. Entonces, definitivamente es un caso muy emblemático de lo que estamos viendo hoy en día y te agradezco mucho que lo hayas compartido porque creo que ilustra bastante. Hay muchas personas que están preguntando justamente si hay algún marco legal para nosotros protegernos y hablar a solas con un paciente adolescente. Les he respondido a algunos que sí existe la norma oficial mexicana 047 para la atención a este grupo etario que son de los 12 de los 10, perdón, a los 19 años. Inclusive en la parte de hasta abajo hay un apéndice B en donde en temas de salud sexual y reproductiva podemos nosotros hablar libremente con los adolescentes y ellos firman sí, pues del compromiso de que estamos hablando y justamente se debe de explicar que hay ciertas cosas, si alguien más va a resultar dañado, si el mismo paciente puede resultar dañado o justo problemas de violencia o abuso, eso sí es algo que tiene que hacer que la confidencialidad se rompa para que el tutor se entere de esta situación, ¿no? Pero sí existe y ahí en la norma viene toda la gama de directrices que se tienen que llevar en materia de nutrición, sexualidad, inclusive pueden solicitar métodos anticonceptivos de forma completamente gratuita y solos. Ok. No, muchísimas gracias. Esa respuesta fue muy completa. Estoy viendo aquí nada más, Yo- Si dice, me dejas perdón, agarrar una cosa, no, está sí, bien. claro. Justamente lo que iba a comentar es que justo en esa norma también se recomienda que todos los pacientes que tengan una enfermedad de transmisión sexual y sean menores de 15 años de edad sean referidos al servicio de psicología, porque es una edad donde puede no haber conciencia y puede haber violencia detrás. Entonces, pues la norma se supone que todos los que tengan una detección de una ITS tienen que ser enviados a psicología si tienen menos de 15 años de edad, ¿no? Es cierto, y muchas gracias por recordarnos de ese punto. Quería aquí, porque creo que es importante ahondar eh, en esta pregunta y después, si queremos hacer algunos anuncios parroquiales, cualquier pregunta que queda pendiente, nosotros la contestaremos después y aparecerán las respuestas en nuestra cuenta de Facebook. Pero aquí dice una doctora que, pero no corre en riesgo la vida de ella. El manejo del tratamiento antibiótico no fue adecuado desde un principio. Ella adhirió al mismo, no es que se opuso al tratamiento, ni siquiera tiene criterio clínico de internación. En ese caso, aparte, se tienen en cuenta otros aspectos del adolescente, como por ejemplo la autonomía progresiva. Definitivamente necesitamos trabajar en esa autonomía progresiva, pero si tiene 14 años, tiene múltiples parejas y está teniendo sexo sin Sí, condón, corre, hoy tuvo corre una riesgo de vida. EPI.
mañana puede ser VIH y entonces sí que se pone en riesgo su vida. Caray. El asunto es que el que ella haya tomado antibióticos, según entendí por la doctora Grisel, es porque la mamá estaba preocupada de lo que estaba pasando. Ujú. Yo creo que es una familia que quiere la salud de la chava, pero lo que está pasando muchas veces es que como no se habla de sexualidad en la casa, porque es un tema del que sencillamente ni mamá entiende ni quiere hablar, los chicos tienen preguntas y buscan en internet. Y tienen conductas sexuales tan interesantes como que les puedo platicar de pacientes que han llegado al consultorio, que inician vía sexual activa con sexo oral en lugar de vaginal porque piensan que es más seguro. Exacto. Y que Y no es sexo de alguna que manera. no, y así no se embarazan, ¿no? Pero entonces uno habla con ellos acerca del papiloma laringeo y de estas cosas, y entonces como que nada más pelan los ojos de susto de que eso también puede pasar por ese lado. Pero algo que además es muy importante es que otra vez volvamos a no solamente la parte de la biología de la sexualidad, en la psicología y la parte social de la sexualidad y del vínculo con sus parejas, yo les pregunto generalmente, pues si disfrutan del sexo con su pareja, porque sabemos que el sexo, buen sexo, tiene que ser algo disfrutable con el otro. Y entonces la respuesta en estas chicas menores de 16 años invariablemente es no. ¿No? Y cuando preguntas por qué lo haces, entonces contestan, pues porque me lo piden. Y como me lo piden y yo no sé decir no, y yo no sé poner un límite y estoy enamorada, y si le digo que no, capaz me deja, pues nos lleva a reflexionar todavía más el que no se está haciendo una educación sexual desde la casa ni desde el consultorio para explicarle cuándo es que una pareja está lista para empezar contacto sexual. Hace poquito daba una conferencia con los servicios de salud de Querétaro y les decía lo que tenemos que hablar con los adolescentes para poder decidir con quién sí, con quién no van a iniciar vida sexual activa, pues es hacer este jueguito del easy, ¿no? Y si nos infectamos, porque tú o yo a lo mejor teníamos contactos previos, y si nos embarazamos, ¿no? ¿Y qué tal y si mejor nos cuidamos, ¿no? O sea, son pláticas que los chavos deberían de tener con sus parejas antes, pero que como nadie les ha dicho que esa conversación o esa comunicación es un paso previo al sexo, entonces ni siquiera se les ocurre hacerlo. Y creo que es bien importante otra vez, no solamente ver la biología de la infección o la biología del embarazo, sino entender que el acto sexual tiene una connotación psicológica y social bien importante. Yo creo que en ese punto es un buen momento de cerrar la plática. Yo creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar. Y también decirles que todos estos temas los pueden ver en nuestros cursos de Taeli, que son, la verdad es que cursos que nuestras ponentes expertas que están aquí ya han llevado y sé que han sacado herramientas muy importantes de ellos. Y bueno, les queríamos presentar este curso de introducción a la medicina del adolescente porque el propósito de Taeli es educar y entre más gente eh, sepa de adolescentes y sepa manejar a los adolescentes en la consulta, mejor mundo vamos a tener y más adultos preparados vamos a tener. Y entonces les tenemos una oferta muy especial. Tamara, no sé si la quieres compartir. Sí, por supuesto. Hemos estado haciendo innumerables, bueno, no innumerables, 3 webinars para pediatras y profesionales de la salud porque queremos que conozcan un poco nuestro trabajo y nuestra forma de abordar esos temas de adolescentes. Y buscamos encontrar en la comunidad médica y de psicólogos gente que esté interesada en aprender más sobre adolescentes. Entonces, a quienes han asistido al webinar el día de hoy tienen un descuento del 20% en este curso de introducción a la medicina del adolescente y lo que les estaríamos pidiendo es que quien quiera ya inscribirse de aquí al fin de semana puede apartar su lugar con el 50%. Em, estamos, tenemos la programación para iniciar el 26 de enero. Yo de verdad les recomiendo de manera pues grande. No, no es solo para psicólogos, pregunta aquí Patricia Eugenia Armijo. No, no, no. El descuento es para personal de salud interesado. A veces tenemos profesores de secundaria que También. quieren Ujú. aprender de medicina del adolescente.
Hemos tenido coaches y tutores de adolescentes que trabajan con ellos en centros como los de integración juvenil, por ejemplo. Entonces, la idea es que más personal del equipo multidisciplinario de salud que por su afiliación, por su trabajo, porque tiene hijos adolescentes, quiere aprender más respecto a cómo abordarlos. Y bueno, pues el descuento que tenemos para ustedes es este para cerrar el año. Ojalá hayamos abierto la curiosidad para ustedes. Preguntan la doctora Verónica Morales, ¿es en línea o presencial? Es en línea, Totalmente virtual. totalmente en línea, tiene sesiones eh, sincrónicas y asincrónicas, cada quien va a su tiempo, pero tenemos unas sesiones en las que nos juntamos todos los de esa generación para discutir, para ver casos clínicos, para que el aprendizaje sea también más humano y las sesiones quedan grabadas para que ustedes puedan tener como el seguimiento de según van pudiendo organizar su agenda. La verdad es que creo que pueden ver en nuestra página, también están los videos testimoniales de quienes han tomado el diplomado. Nunca hemos tenido una queja, al Una queja, sí. contrario, una queja. Bueno, pues Y básicamente, exacto, este curso de introducción es un curso realmente accesible, donde van a tener las bases de la medicina del adolescente para realmente saber cómo tratar un adolescente en el consultorio. Y bueno, quiero que sean parte de nuestra comunidad porque hay otros cursos ahí que que hablan de temas más específicos y de diagnósticos más específicos. Así que híjole, los invitamos a ser parte de la familia Tael y queremos que esto crezca, queremos hacer comunidad y queremos mejor atención para nuestros adolescentes. pues por último les compartimos el QR para la obtención de su constancia. Con muchísima pena les tengo que decir que no hemos recibido respuesta del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Siempre la habíamos recibido, pero seguramente ahora tienen una demanda muy grande y no nos han podido contestar. Vamos a insistir el resto de la semana para lograr tener el aval. Y de no ser así, pues les pido una disculpa porque no es algo que necesariamente esté en nuestras manos. Démosle a mediados de diciembre, a que antes de que salgan de vacaciones nos den alguna respuesta. Oscar Cornejo nos pidió compartir nuevamente el QR, otro, por supuesto que sí. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí Claudia, está. Ceci, Grisel, no saben cómo les agradezco de verdad. Para mí es muy emocionante y se los tengo que compartir. Para mí es muy emocionante ver que empezamos con esta locura, Amalia y yo, en agosto de 2023. Y poco a poquito vamos creando cada vez una comunidad más grande que se siente que nos arropa, que cuando tenemos dudas clínicas, como pasa con Grisel, no sé, tengo esta duda y puedo hacer esto, hay algún documento de esos, es importante que sigamos en contacto porque ustedes saben que en los próximos 10 años uno de cada 4 mexicanos será adolescente. Las estadísticas nos muestran que las causas de muerte de adolescentes de 15 a 19 años en número superan las de los menores de 1 año por malformaciones congénitas. De manera que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo como pediatras en el diagnóstico prenatal, en atender la prematuridad, en que no se mueran de sepsis, en que les ponemos todas las vacunas. Ya estamos ahora hablando de la inmunoterapia para el sincicial respiratorio. Todo eso está muy bien, maravilloso, perfecto. No se vale que nos lleguen a la edad adolescente y mueran de causas que son totalmente prevenibles, como Prevenible, sí. accidentes, consumo de sustancias. Entonces, yo los invito a que piensen que el próximo año pueden impactar de una manera súper positiva a su entorno. Se van a diferenciar entre los pediatras que están en su zona porque sabrán manejar este tipo de pacientes. Se corre la voz como pólvora en las secundarias. A las mamás les encanta llevar a sus hijos a la consulta con el que sabe de medicina adolescente. Les hace mucho sentido que alguien les hable de los temas que ellas no pueden. Totalmente, totalmente. Así que los exhortamos a formar parte de la familia Taeli. Y gracias por acompañarnos hoy. Doctoras, no sé si alguien quiera decir algo último para cerrar. Yo sí quisiera decir algo. Quisiera comentarles a los que nos están escuchando que el diplomado de Taeli de verdad que me hizo ver de forma diferente a los adolescentes. O sea,
Ahora veo, y lo dije cuando cerró la sesión del diplomado, lo dije que hoy veo como un ser enfrente de mí con un potencial enorme. Y ese potencial enorme, un adolescente, nosotros tenemos esa capacidad de apoyarlo, de pulirlo, de guiarlo, ¿no? Y antes cero veía al adolescente así, ¿no? O sea, ese ser de luz que está enfrente de mí queriendo ser guiado. Y que antes decíamos, no, es un adolescente, ay, no, no lo quiero ver, ay, no sé cómo llevarlo, no sé cómo tratarlo, o no me toca a mí. Y hoy lo veo completamente diferente, de verdad, gracias a Taeli. Y no, no es comercial, es sincero y es real. Muchísimas gracias, me encantó eso que dijiste, ese ser de luz, ese ser, esa potencia que tiene a futuro. Totalmente, qué bonito. Muchas gracias. La verdad es que los adolescentes son un grupo etario al que muchos pediatras le tienen miedo. Muchos pediatras no les gusta ver adolescentes. Ay, es que me hacen caras. No, yo creo que hasta uno recuerda su propia adolescencia, ¿no? Es un proceso difícil, es un proceso de muchos cambios. Y créanme que, o sea, de verdad, cuando uno trata pacientes adolescentes, y así como es tan bonito que el preescolar nos diga gracias, doctora, ¿no? También los adolescentes son pacientes muy agradecidos y pacientes que necesitan ser escuchados muchas veces. También, excelente, excelente comentario. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que, Claudia, no sé si querías decir algo y si no, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos.